Bueno, vete pensando un consejo que le daría. Sencillo, directo, claro, conciso. Que le daría a una persona para pasárselo bien sobre la bici. Hoy toco con la eléctrica, el otro día con la muscular. ¿Y por qué? Pues porque me lo paso bien, soy feliz, pedaleando. Y leyendo comentarios por ahí, he decidido hacer hoy un vídeo sobre cómo ser feliz. Cómo ser feliz sobre la bici, pero se aplica a todo en la vida. Solo tienes que tener un poquito de imaginación. Primera cosa que te voy a contar. Deja de ver este vídeo, deja de ver cualquier vídeo que hable sobre felicidad, sobre éxito, sobre superación. Deja de comprar en Wonderful, deja de leer frases molonas, deja de seguir a gente súper chiritipitifláutica que tiene el secreto del éxito, cuyo secreto es vender el secreto del éxito para que tú se lo compres, y deja de consumir todas esas mierdas súper tóxicas de la felicidad, que lo único que hacen es generar angustia, porque te generan una necesidad de: si no soy feliz, si no soy exitoso, soy un fracasado, ergo soy infeliz. Por favor, no te dejes llevar por toda esa mierda. El mercado de la autoayuda es un mercado por algo, es un negocio por algo, un negocio bastante fructífero, porque no se fabrica nada, solo se construyen discursos que en su mayoría son humo. A cada quien la frase molona de turno le es de utilidad para sí misma en un momento dado, no es útil para los demás en sus propios momentos. Así que pon freno a esa demanda excesiva de alguien o algo que te haga feliz o que te dé el secreto. ¿Y cómo se aplica esto a la bici? Mucho ojo con los gurús, mucho ojo con las expectativas que los demás nos generan, mucho ojo con la ansiedad de tengo que conseguir. Mejor desenchúfate de ese tipo de gente y contenidos tóxicos que andar todo el día sufriendo por algo que no vas a poder conseguir o que no vas a conseguir por lo que sea. Básicamente que no vas a conseguir porque no le vas a dedicar el tiempo y el esfuerzo que eso requiere, porque no lo tienes o porque no quieres hacerlo, ya está. No hay que darle muchas vueltas. Así que desintoxícate. Bueno, ¿qué le dirías a la gente para ser feliz? Y luego, ¿cómo llevarías eso a la bicicleta? A ver, ser feliz. No se puede ser feliz constantemente. Tienes tus momentos de felicidad. Pero lo importante es no pensar. Porque la cabeza es muy traicionera. Y entonces cualquier circunstancia te hace darle 20.000 vueltas. Entonces lo mejor para hacer o tener una vida un poquito más relajada es no pensar tanto. A ver, quiero salir hoy con la bici. Nada, te levantas tranquilamente, desayunas, coges todos tus bártulos y a la bici, o a correr, o a lo que tú quieras. Pero no estés pensando demasiado, eso traiciona mucho. Porque que si estoy cansada, que si quiero dormir, nada. Hay que hacer borrón y cuenta nueva y embarcarte. Ese es mi consejo. Vale, no puedo más. Iba mirando para adelante a la misma vez. Me gustó. Sí, me gustó mucho. Iba con la bici apagada, manteniendo el equilibrio, mirando para adelante y el brazo extendido para atrás. Porque aquí no se para grabar, ¿eh? Si bien al principio te dije que dejaras de seguir gente tóxica, de comprar agendas de Wonderful y de ver vídeos como este de cómo ser feliz, también te voy a decir una cosa que parece que lo va a contradecir. Investiga, busca, lee, prueba, sal de tu zona cómoda, no de confort, yo qué sé, bueno, sí, vale, venga, zona de confort. En definitiva, sé un buscador, busca constantemente, aprende. Ángel, ¿y qué se diferencia esto en ver vídeos y consumir vídeos?
El consumidor es alguien pasivo. Pone y piensa que solo viendo o solo leyendo va a alcanzar eso que le promete. El buscador utiliza ese material para probar, para investigar, para aprender, para contrarrestar, y luego va desechando lo que no le resulta útil. A cada persona, a unas les resultará útil una cosa y a otras otra. Luego de ahí salen los que se ponen a vender humo con sus métodos, claro. Bueno, en definitiva, no el hecho de que te leas un libro de autoayuda, sino lo que haces con ese libro de autoayuda. No es el hecho de que veas un vídeo y eso te genera ansiedad porque, joder, yo nunca seré así, sino lo que haces con ese vídeo. Lo que haces con el conocimiento que recibes de ese vídeo, que es distinto. Uy, joder, estoy sudando y voy en la eléctrica, se supone que voy en una moto, joder. Hoy estamos hablando de ser feliz. Vamos a ver. Para mí hay dos conceptos básicos. ¿Qué quieres? ¿Ser feliz en un ratito o que la felicidad sea más larga? Por ejemplo, vamos a ver, ¿a ti qué te hace feliz? Ir de compras, ir a comprarte una barra de labios, ir a comprarte, yo qué sé, cualquier cosa. Es felicidad, pero es cortita, no dura. Hola. Para mí la felicidad que importa es la felicidad a largo plazo, sobre todo el deporte, ya sea caminar, en bici o lo que sea. Es una felicidad que se expande en el tiempo. Que vaya a almorzar un día o que vaya a comprar una barra de labios, esos son pequeños instantes de felicidad que te compensan, pero luego llegas a casa, lo dejas a un lado y le sigues dando al coco. En cambio, el deporte hace que ganes confianza, que ganes amigos, al final que ganes vida. Correr, caminar, haz la disciplina que tú quieras. Vete a un gimnasio, practica lo que tú quieras. Estás practicando 1 o 2 meses, no te gusta, te vas a otro. Si el otro tampoco te convence, te vas a otro. Si es que hay 20.000 disciplinas que puedas hacer y vas pasando el tiempo y vas alargando tu felicidad. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Me gustó. Eso sí me gusta. Seguimos añadiendo truquitos y cositas que te vas a encontrar en todos los libros, en toda la literatura de autoayuda, vídeos de coaching, enseñanzas de todo tipo, y parece que todas coinciden en una cosa, además de lo que ya hemos comentado, en tener una meta, un propósito. Eso ayuda muchísimo a que una persona se mueva hacia adelante. Y yo creo, esto es una opinión personal, que el movimiento es felicidad. El estancamiento es infelicidad. Tener una meta, un propósito, no tiene que ser subir al Kilimanjaro ni hacer un triatlón. Puede ser algo mucho más simple y sencillo, como apuntarte en un club de la ciudad y empezar a hacer rutas. Pues oye, o tener una bici y empezar a salir, o empezar a, no sé, a entrenar un poco, o llegar a apuntarte a tu primera cicloturista, o tener un pequeño furgoncillo, empezar a hacer pequeños viajes, a conocer otros lugares, en fin. Tener una meta y un propósito ayuda muchísimo a que te muevas hacia adelante, y el movimiento es lo que favorece, facilita que te sientas bien. Porque la felicidad no es una cosa que se alcanza, es una manera de estar. Y ahora te contaré la manera correcta de usar este vídeo. Que me tengo que agachar.
Bueno, la manera correcta de utilizar este vídeo. Como te he dicho, aléjate de los contenidos tóxicos que te obligan a ser feliz o alcanzar el éxito, pero al final te conviertes en un consumidor de mierda y básicamente tu vida se convierte en una mierda, en un montón de aspiraciones a las que no vas a llegar. Pero sí, investiga e invierte tiempo en aprender, investigar, buscar. Te recomiendo ver, por ejemplo, al filósofo Antonio Escotado, de uno de los muchos que te pueden aportar muchas cosas. La manera correcta de utilizar este vídeo es que te detuvieras en cada hito que te hemos comentado y lo investigaras, buscaras más contenido, leyeras algo asociado a eso y profundizaras, investigaras, probaras. ¿Ya hiciste pipi? Ya hice pipi. Esa es la manera correcta de usar este tipo de contenido. No verlo y ya está, y luego, va, y mi vida es una mierda y no consigo, no. Vale, todo el mundo tiene una vida de mierda con altibajos. La cuestión es la media, si tú sacas una media de esa curva de altibajos, cómo es, positiva o negativa. Y eso se consigue currando, trabajando, buscando, machacando, leyendo, probando, equivocándote, desechando. Entonces, la manera correcta de usar este vídeo es esa. Punto. Y ya nos despedimos. Porque no hay mucho más que añadir. Esa es la manera correcta de ser feliz y ser feliz pedaleando. Y pensar en positivo siempre. Piensa siempre lo mejor de todo. No como el catastrofista de tu marido. Esto es un catastrofista. Y el peleón. Hombre, yo también me preocupo, pero siempre intento sacarle el lado positivo a Pero todo. si eres más preocupona que yo. Que sea preocupona no significa que intente sacarle el lado positivo a las cosas. No, siempre estás viendo. No. No le hagan caso. Di adiós, Ana. Bueno, chiquillos, disfruten mucho y no piensen demasiado. Uf. Esa la has bajado un montón de veces, pero es que es normal. Estás recuperando la confianza, cariño. Eso nos pasa a todos, y todas, y todes, y todis, y todos, y todos.